Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Muchísimas noticias en la madrugada de este miércoles 30 de septiembre de diversa naturaleza, de diversa procedencia, algunas de índole internacional. El debate Trump-Biden, el primero de los debates entre los aspirantes a la Casa Blanca, generó resultados por lo menos decepcionantes, ¿no? Nelson Bocaranda dijo anoche a través de la red social Twitter que él, que ha seguido los debates presidenciales en Norteamérica desde hace más de 40 años, dice, este es el peor que haya visto en toda su vida. Yo les confieso, yo no tengo la experiencia de Nelson, pero ciertamente yo salí muy preocupado después de ver ese debate. Otras informaciones de carácter nacional son, repito, preocupantes, pero quizás la que a mí más me ha impactado del día de ayer fue la declaración dada por el doctor Carlos Alvarado, el ministro de Salud del régimen de Nicolás Maduro. El doctor Carlos Alvarado, y esto hay que decirlo en beneficio de la verdad, después que este gobierno ha tenido ministros de salud que ni siquiera han sido médicos, o ministros médicos militares, una gran cantidad de gente que no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo y pusieron un desastre espectacular en el área de la salud pública. El doctor Carlos Alvarado es una persona que es conocida por sus colegas de profesión y por sus compañeros de generación, y hay algo de respeto mutuo, profesional y personal. Bueno, el doctor Carlos Alvarado ayer declaró diciendo que Venezuela estaba en fase de meseta en lo que tiene que ver con la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Llamativa esta declaración del ministro Alvarado, porque, explico rápidamente, si la pandemia estaba en fase expansiva, es decir, estaba creciendo el índice de los afectados, de los contagiados, en un país donde todo el mundo sabe y todo el mundo ha denunciado, no se hace la cantidad de pruebas necesarias para saber dónde estamos parados. Entonces, ¿cómo se puede afirmar que se está ya en una fase de estabilización de las cifras de contagio? Es decir, ¿cómo se puede afirmar que se está en fase de meseta? Esa pregunta se la queremos hacer a una persona que, caramba, ha sido para nosotros marcador de la, ¿cómo decirlo? Marcador de opinión pública, pues constructor de opinión pública en esta materia. Una persona que no solamente es médico infectólogo venezolano, sino que además por su experiencia y su compromiso en toda esta situación nos ha nutrido de criterio para poder percibir y entender lo que está ocurriendo. Me refiero al doctor Julio Castro, y lo tenemos en línea en este momento. Julio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, indícanos, ¿qué significa eso de fase de meseta? ¿Estamos efectivamente allí, como dice el ministro de Salud del régimen? ¿Qué inferencia podemos sacar los ciudadanos en toda esta situación? Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Saludos a tu equipo de producción, a tus oyentes. Fíjate, en epidemiología, que es una ciencia muy exacta, o lo más exacta, que analiza el tema de las epidemias y las cifras de salud pública,
tienes que plantearte alternativas, ¿ok? Nunca tienes una explicación única. Una primera explicación pudiera ser que el número de casos se están estabilizando en el país, pero tienes que plantearte alternativamente una explicación. Entonces, yo creo que lo que está en fase de meseta es la capacidad del Estado de hacer pruebas, no el número de casos. Vale. Es importante recordarle a los pacientes o a las personas que en Venezuela se están haciendo, nosotros calculamos, porque nunca lo han dicho, cosa que debería ser un indicador del monitoreo de la epidemia, que tú deberías decidir cada día. Hoy hicimos 50.000 PCR y nos salieron positivos 875. Esa relación del número de PCR sobre el total de pacientes positivos es el mejor indicador en este momento, y eso lo comparten la mayoría de los expertos del mundo, para saber cuándo la epidemia se estabilizó, disminuyó o está aumentando. No han dicho después de 190 y tantos días, ya casi llegamos a los 200, no han dicho ni una sola vez cuántos PCR han hecho en cada día. Al principio decían cuántas pruebas rápidas y hablaban de millones. Ya dejaron de hablar de los millones de las pruebas rápidas, porque no las están haciendo, y no dicen más nada. Entonces, eso es una información chucuta, ¿ok? Mientras no se diga el número de PCR que se hacen por día, mientras no se diga el porcentaje de PCR positivo, el número de PCR positivo y otros indicadores, porque no solamente son los muertos, que tampoco estamos de acuerdo con el contagio de los fallecidos, porque tenemos las listas, tenemos los nombres, sabemos que el número no es ese, porque están contando de forma chucuta. La tesis que se impone epidemiológicamente no es la que estamos en fase de estabilización, sino que la epidemia sigue aumentando. Yo quiero recordarle a tus oyentes que no el ministro, porque el ministro no lo dijo esa vez, pero otros altos voceros gubernamentales dijeron que habían aplanado la curva con una fórmula famosa venezolana que pretendían exportar para todo el mundo hace pocas semanas, que no tenemos que tener memoria, pues. Venezuela, y en particular el sistema de salud venezolano, es uno de los menos transparentes del continente. Aquí tuvimos una epidemia de sarampión, o la tenemos porque seguimos teniendo algunos casos, durante 3 años, y después de 4 meses fue que se denunció a las autoridades internacionales que teníamos sarampión. Pasó lo mismo con difteria, pasó lo mismo con Zika, pasó lo mismo con chikungunya, y en Venezuela no hay información epidemiológica desde hace ya, vamos para 4 años. Entonces, si tú tienes un problema de transparencia y que nadie te cree, tienes que empezar por decir la verdad. No tiene sentido tratar de decir cosas que nadie cree a estas alturas. Pues la verdad, la credibilidad en general del gobierno es complicada, pero estoy hablando de índices muy simples y muy prácticos. ¿Cuántos PCR están haciendo por día? Y voy a poner un ejemplo. El gobierno colombiano, probablemente no le guste esto al régimen venezolano, está haciendo 53.000 PCR al día. 53.000. 110 laboratorios en Colombia hacen PCR, entre privados y públicos. En Venezuela, supuestamente son 3 laboratorios. Estamos seguros que 2. Estamos seguros que el IBIC y el Instituto de Higiene están haciendo. Pero las cuentas que nosotros sacamos en base a la información que ellos le dan a algunos personeros de Naciones Unidas, no hacen más de 2.500 pruebas al día. Entonces, no podemos comparar. Voy a echar un cuento muchacho. Yo vivía de muchacho cerca de un sitio que era un autocine, y de muchacho nos coleamos al autocine o nos montábamos en el cerro de la película, y a veces nos brincábamos la barda del cine. Y el dueño del cine siempre le iba a preguntar al tipo que vendía las entradas, mira, ¿cuántas entradas han vendido? Y entonces él decía 10 entradas, 20 entradas. Y cuando se volteaba, habían 200 personas. Entonces, así están haciendo ellos como el tipo que vende la taquilla del autocine cuando la gente que se le colea. Tú no estás contando lo que tienes que contar. Estás contando chucuto, y esa cuenta no la cree nadie, porque en todas partes del mundo ya tienen experiencia de qué está pasando con la pandemia. Vamos a suponer la hipótesis 1 de que esté en fase de estabilización. Miren los datos de Italia, miren los datos de España, miren los datos de Francia, miren los datos de Israel, miren los datos de Irán. Tú en epidemia no puedes hablar de control de la epidemia hasta que no terminemos la epidemia. La epidemia la vamos a terminar entre 1 año, o año y medio, o 2 años. Entonces, tú eventualmente puedes tener una estabilidad transitoria, pero todos los países saben ya de que eso puede no ser duradero, y puede estar en 3 o 4 semanas otra vez aumentando los casos. Entonces, yo tengo razones para pensar, porque no solamente monitoreamos lo que ellos dicen de los PCR,
nosotros tenemos un sistema de monitoreo de la cantidad de terapias intensivas ocupadas en el país y eso no se ha estabilizado. El número, la afluencia de casos sintomáticos, casos con PCR positivo y casos con prueba rápida positiva que llegan al hospital ha seguido la tendencia que tenía en las últimas 8 o 9 semanas. Entonces, bueno, aquí estamos por ver si de verdad está estabilizado. Deberíamos llegar a un momento en que empiezan a bajar los casos y no vas a poder ocultar que siguen llegando pacientes a las emergencias. Esa mentira se va a hacer cada vez más grande, ¿ok? Ahora, si ellos tienen razón y de verdad se está estabilizando, bueno, el país va a volver a normalidad, ya no van a aparecer casos, ya la gente no va a estar pidiendo Remdesivir por las redes sociales y antibióticos y ayuda y GoFundMe, que todos los días vemos cientos de peticiones, sí. Ya van a dejar de morirse los médicos. Entonces, aquí la mentira tiene patas cortas, lamentablemente. Lamentablemente, favorablemente tiene la mentira patas cortas. Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué es lo que va pasando y vamos a ver al final quién tenía razón. Y eso lo vamos a ver en pocas semanas. Estamos conversando con el doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano. Y, por cierto, Julio fue la persona que coordinó la asesoría de la Asamblea Nacional en materia de COVID-19 y la persona que logró la firma de un convenio, de un acuerdo bajo la rectoría o supervisión de la Organización Panamericana de la Salud para promover que llegara algún tipo de ayuda, como en efecto llegó a los hospitales venezolanos. Julio, finalmente, ante una situación como esta, ante una desconfianza justificada en las cifras oficiales y un gobierno que dice que estamos en fase de meseta, en fase de estabilización de la pandemia, cuando estamos a 68 días de unas elecciones, convocadas las elecciones al menos, ¿qué sugerencia le das tú como médico al ciudadano que te está escuchando, a la madre de familia que te está escuchando, al trabajador que te está escuchando en este momento y que, tiene por un lado la realidad que le golpea en su casa, en su comunidad o en la calle, y por otro lado la voz de un gobierno que al parecer en lugar de informar desinforma? ¿Qué sugerencia le das tú al ciudadano? Fíjate, Chugo, yo creo que el pueblo tiene un conocimiento nato de la realidad que lo adquiere en el día a día, en el boca a boca, en la parada de carritos, cuando va al automercado o va al mercado de cielo abierto. Y esa dinámica es que la gente oye y sabe que tiene un familiar enfermo, que fue para el hospital y no lo atendieron, que fulanito se murió en su casa, que el otro paciente está en terapia intensiva y nadie lo atiende, que el otro está hospitalizado en un CDI y no lo pasan a ver, que el otro fue para hacer una prueba y no le hicieron la prueba. Eso la gente lo sabe, no hay que inventarlo, pues entonces la gente tiene un ruido, hay un ruido social que la gente percibe, y cuando tú das esa información y la gente dice, bueno, esta gente yo no sé dónde está, tú no le puedes meter mentira a la gente, ¿okay? Aquí no se puede tapar el sol con un dedo. Es como que digan que tienen controlada la economía y que no hay inflación. Eso es una ridiculez. Todo el mundo sabe que hay inflación, que tú vienes hoy pagas una cosa, un precio, y mañana vienes y lo pagas a otro. Entonces, la gente, entendiendo que eso pasa, nuestra recomendación es que cada vez la gente tiene que cuidarse más. No podemos bajar la guardia contra el coronavirus. ¿Qué significa eso? Tenemos que usar tapabocas cuando salimos a la calle, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que mantener la distancia. Yo sé que eso es difícil, para unos es más difícil que para otros. Estos días, el lunes salí esta mañana, a esta hora al hospital y veía las paradas de carrito, veía las colas en los bancos y decía, verga, es difícil en esa dinámica tratar de mantener una distancia cuando haces una parada, un carrito y se te colea alguien y tal, mantener 2 metros de distancia, lo entiendo claramente, pero todos tenemos que hacer un esfuerzo porque al final nos estamos cuidando cada uno de nosotros. Yo creo que las tres cosas que hay que hacer, que son las 3M, mantener la distancia, lavarme las manos y usar la mascarilla, y las cosas que no debo hacer, concentraciones, ¿ok? Ir a sitios donde hay mucha gente, estar mucho tiempo en espacios cerrados, eso es muy importante. Son las cosas que nos van a proteger. En salud, el Estado nos dejó a un lado el camino, dejó de hacer lo que le correspondía hacer. Y bueno, nos toca a los ciudadanos cuidarnos
por nuestra propia cuenta. Y los mejores consejos que le podemos dar a la gente es que tenemos que seguirnos cuidando porque la gente sabe que siguen habiendo casos. Y esta epidemia va a ser larga. Hay que hablarle claro a la gente. No es que dentro de un mes ya no va a haber casos de coronavirus y vamos a estar como antes. No, eso no va a pasar. Lamentablemente, las señas que está dando el mundo entero es que esta epidemia, por razones muy profundas, diversas, etcétera, etcétera, va a durar mucho tiempo. Entonces, no podemos bajar la guardia porque cuando una persona se enferma y tiene que ir a un hospital, es pasar el Niágara en bicicleta. Entonces, no queremos que nuestra gente esté pasando el Niágara en bicicleta y la mejor forma es tratar de cuidarse. Entendemos que la gente tiene que, el que tiene un puesto en el mercado tiene que ir a vender en el mercado, el que es empleado de una fábrica de alimentos tiene que ir a trabajar porque si no, no vamos a comer el resto de las personas. El que trabaja en la electricidad de Caracas tiene que ir a trabajar en la electricidad de Caracas porque es de la cuadrilla, pero cuidarnos es muy importante para eso y mantenerlo todos los días. Es como un mantra que tenemos que repetir, el tema del cuidado de las 3M y las cosas que tenemos que evitar. Julio, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del miércoles 30 de septiembre y que nos hayas dado nuevamente estos elementos para entender dónde estamos parados a pesar de la desinformación del Estado. Muy buenos días, un gran abrazo. Saludos, un abrazo. Julio Castro, médico infectólogo venezolano. Bueno, ya ustedes lo escucharon. Primero, no es creíble, desgraciadamente no es creíble la afirmación del doctor Carlos Alvarado, ministro de Salud del régimen. Segundo, en consecuencia, hay que cuidarse el doble. En tercer lugar, lo dijo claro y raspado Julio Castro. Esta epidemia va a ser larga, por lo tanto, no se trata solamente de cuidarnos hoy, se trata de reorganizar nuestra vida para cuidarnos de manera sostenible. El Estado nos dejó solos. Vamos a acompañarnos nosotros. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La Fuerza es la Unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Llama la atención poderosamente la afirmación hecha por el doctor Carlos Alvarado y colocada en entredicho por la explicación técnica, la explicación profesional que nos da el doctor Julio Castro. Tan sencillo como lo siguiente, pues si alguien te dice, fulano tiene fiebre, no, la fiebre ya no la tiene, se estabilizó, y tú le dices, ajá, ¿y dónde está el termómetro? Ah, no tengo termómetro, no tengo. Entonces, ¿cómo carrizo tú puedes afirmar que tiene o no tiene fiebre el muchacho? ¿Me entiendes? Así de simple es la situación. Si el gobierno no está haciendo la cantidad de pruebas necesarias para ubicar cuál es el estado de la expansión de la epidemia, si Colombia está haciendo más de 53,000 pruebas diarias y pruebas PCR, y en Venezuela se están haciendo 2,500 pruebas diarias, entonces, ¿de dónde carrizo sale la decisión gubernamental de colocar al doctor Alvarado en esa difícil circunstancia de estar diciendo públicamente cosas no creíbles? Bueno, por un lado está la compulsión de todos los gobiernos, de cualquier gobierno, de hacer creer que se está en una situación de cierta normalidad.
Pero por otro lado tenemos una cosa muy concreta, que es que este gobierno ha hecho una convocatoria a un proceso electoral dentro de aproximadamente 68 días. La experiencia reciente no solamente en América, sino más allá en los países en que se han hecho reuniones, concentraciones o eventos electorales, bueno, es que tras la realización de ese evento electoral se produce un rebrote enérgico de la pandemia, del virus. Bueno, eso ocurrió acá, al lado de Venezuela, en República Dominicana, recientemente en las elecciones presidenciales. También ha ocurrido en otras elecciones, incluso en Europa. Entonces, pareciera lógico asumir que esta afirmación del gobierno de que la que hicieron hace unas semanas diciendo que habían aplanado la curva y la que hizo ayer el ministro de Salud del régimen de que supuestamente estaríamos en fase de meseta, es decir, en fase de estabilización de la enfermedad, pareciera estar más bien motivada por razones políticas, por razones político-electorales, vinculadas, referidas al evento del del próximo 6 de diciembre y no a la realidad sanitaria del país. Esto es muy delicado, extremadamente delicado. Estamos intentando establecer contacto con el doctor Andrés Caleca. El doctor Andrés Caleca es expresidente del Consejo Nacional Electoral y una persona que ha hecho públicos planteamientos en el sentido de la necesidad de posponer el evento electoral por razones técnicas evidentes. A estas alturas faltan 68 días para esas elecciones y todavía no se sabe cuáles son las máquinas de votación que se van a utilizar. En consecuencia, no se sabe cuál es el software que va a correr en esas máquinas. En consecuencia, ha sido imposible hasta ahora hacer ningún tipo de auditoría ni al software ni a las máquinas. Repito, cuando estamos a menos de 3 meses de ese evento. Una cosa realmente insólita. Esas son las razones técnicas, pero también hay razones de índole política, como todo el mundo sabe. Importantes organizaciones político-partidistas, importantes elementos de la dirigencia política venezolana, sencillamente no están habilitados para participar. El gobierno habría hecho una operación curiosa, convoca unas elecciones, pero también determina quién puede o no competir con él en esas elecciones. Eso, por supuesto, ha sido rechazado por buena parte del espectro político nacional y también ha recibido por esta razón el repudio de la comunidad internacional. Quizás el ente internacional que con mayor acuciosidad ha intentado meterse en la dinámica política venezolana para ubicar qué es lo que está pasando, ha sido la Unión Europea. La Unión Europea recientemente envió una misión, hay que decirlo, una misión oficial de la Unión Europea para establecer cuál es la realidad de la situación política venezolana y ver si es posible en consecuencia enviar o no una misión de observación electoral o qué habría que hacer, cuáles serían los correctivos que habría que introducir para enviar una misión de observación electoral. Esa misión además tuvo la ventaja de que se iba a reunir no solamente con los actores políticos, sino que también se iba a reunir con la academia, con la iglesia y con la sociedad civil. Yo debo confirmar que en efecto esa misión de la Unión Europea se reunió con destacados representantes de la sociedad civil venezolana, entre ellos Feliciano Reina y Débora Van Berkel, es decir, de Acción Solidaria y de Sinergia, pero también el resultado de esa diligencia al parecer fue infructuoso. En este contexto queremos hacerle la pregunta a Andrés Caleca. Ese anuncio del Ministerio de Sanidad de que estamos en fase de meseta de la pandemia,
tiene que ver con el tema electoral. ¿Por qué en vez de anunciar una cosa desde el punto de vista sanitario que es falso, por qué no nos anuncian que las máquinas están listas o que el software está listo para ser auditado? ¿Cuál es la situación hoy, a 68 días de las elecciones, para poder hablar de una convocatoria electoral? Y lo tenemos en línea en este momento. Andrés, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿cuál es el panorama de cara al 6 de diciembre a estas alturas del partido? Buenos días. Buenos días, Chuy, buenos días a todos los radioescuchas de tu programa. Mira, y yo lo he dicho ayer, por cierto, publiqué un Twitter porque tuve un contacto con una persona de muy alto nivel en el Consejo Electoral. Me reservo su nombre, por supuesto, ¿no? Y me decía, mira, Andrés, sencillamente estamos paralizados. Estamos paralizados porque aquí no entra un centavo de presupuesto. Lo único que nos ha llegado como recursos de parte del Ejecutivo es el 12avo para pagar los míseros sueldos esos que le pagan a los funcionarios del Consejo Electoral. Las máquinas, nadie sabe cuál es el estado de las máquinas que dicen que compró esta empresa argentina CLEP, pero nadie ha visto una máquina en Venezuela. Nadie ha visto cómo son, cuál es su aspecto, mucho menos cómo funcionan. Si es verdad que las compraron, lo cierto es que no han llegado, o si han llegado, no están a la disposición del Consejo Electoral, y muchísimo menos de los electores. En ese entonces se hicieron las ferias electorales por todo el país para que la gente viera las máquinas, claro, para que la gente supiera cómo tenía que votar. Hicimos cientos de ferias por toda Venezuela, enseñándole a los electores cómo era la boleta, cómo se introducía la boleta. Yo recuerdo haber ido a cientos de programas de televisión a explicar cómo se votaba. Bueno, nosotros a 68 días de las elecciones no sabemos ni siquiera si se va a votar de manera automatizada o de manera manual. Imagínate tú que las máquinas efectivamente no lleguen. La señora presidenta del CNE hace poco hizo una declaración diciendo que un lote de máquinas, el último lote, llegará a finales de noviembre. A finales de noviembre son las elecciones. Las elecciones son el 6 de diciembre, señores. Y el software de esas máquinas, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo vas a hacer el software de unas máquinas que no han llegado? ¿Y quién va a hacer las auditorías de esos software? Bueno, imagínate entonces que no tengamos otra posibilidad que hacer unas elecciones manuales. Señores, ustedes imaginen cómo es el proceso de escrutinio, es decir, de contar los votos en cada mesa electoral de manera manual, donde hay candidatos por circuito, donde hay candidatos ya vimos la cantidad de candidatos que hay. Pues lo publicó ayer la página del Consejo Electoral, en cada circuito, en cada lista regional. Usted se imagina unas mesas electorales comenzando a abrir las papeletas que nadie ha mandado a hacer, además, boletas que no se están haciendo. Correcto. Si fuese manual. Pero imagínate que lo hicieran, no sé en qué imprenta, porque en Venezuela ya no hay imprenta, como todo el mundo lo sabe. Entonces, imagínate esas mesas a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, abriendo las urnas y comenzando ese engorroso proceso de conteo candidato por candidato, cuántos votos tiene. Y después hacer un acta. ¿A qué hora? A las 5, a las 6 de la mañana. Les estamos presentando... En la cosa 905. Es decir, el panorama es sencillamente el que yo he venido alertando al país, a los sectores políticos, al gobierno, a los que me quieran oír. Vamos directo a una chapuza electoral que van a tener que suspender a última hora o sencillamente hacer un desastre. Unas elecciones que no le van a servir absolutamente a nadie. Eso es lo que está planteado en este momento. Estamos conversando con Andrés Caleca. Andrés Caleca es ingeniero, es expresidente del Consejo Nacional Electoral, ha ocupado también otras altas responsabilidades del Estado, convirtió a alguna de las empresas básicas de Guayana en un ejemplo de gerencia y productividad, y hoy está en esta condición de vigía desde su espacio ciudadano de lo que tiene que ser la calidad del acto electoral. Esto hay que decirlo con claridad, él mismo lo ha advertido reiteradamente, él no es abstencionista, él no está promoviendo el que se elimine el acto electoral, está diciendo qué es lo que hay que hacer para que el acto electoral sea efectivamente una expresión, una ventana para la expresión de la voluntad del pueblo y no una chapuza electoral. Andrés,
¿existe a estas alturas, a 68 días del evento electoral, posibilidad técnica, tiempo real para evitar la chapuza? O hay tiempo, que también es otra cosa que habría que ver, hay tiempo para hacer, no solamente con elegancia, sino con eficiencia, los correctivos para que esta elección pudiera ser viable, pudiera ser factible en el primer cuatrimestre del próximo año, porque eso también es un proceso. ¿Te escuchamos? Claro, porque además tenemos varios problemas que confluyen, ¿no? Como suelen ser las cosas en la vida real, ¿no? Tenemos en primer lugar, y lo hemos denunciado y hemos ido incluso al Tribunal Supremo de Justicia, el grave problema de la inconstitucionalidad de la convocatoria que hizo el Consejo Electoral. Es decir, es absolutamente inconstitucional, Chugo y Radio Escuchas, el haber aumentado el número de diputados de 166 a 277. Es absolutamente inconstitucional esa lista nacional de 48 diputados por las que nadie vota, porque en Venezuela el voto es universal, directo y secreto, y aquí van a elegir 48 diputados por los que nadie vota de manera directa. Es inconstitucional el hecho de que se le haya quitado el derecho de voto universal, directo y secreto a los indígenas. En fin, hay en primer lugar una serie de elementos jurídicos, reglamentarios, constitucionales que tienen que ser revisados. En segundo lugar, el tema, mira, yo venía diciendo, creo que en tu propio programa, desde el mes de noviembre del año 19, alertando a los sectores políticos de que se nombrara el Consejo Nacional Electoral cuanto antes. Yo venía diciendo, mire, para organizar unas elecciones parlamentarias, en la situación en que se encuentra el Consejo Electoral y la plataforma tecnológica que se quemó absolutamente en Mariche, se requieren por lo menos 10 meses de preparación. Bueno, es verdad que se han avanzado en algunas cosas, a lo mejor ya no se requieren 10 meses, se requiere un poco menos de tiempo, pero si nosotros posponemos esas elecciones, suspendemos esas elecciones para reordenarlas desde el punto de vista reglamentario, jurídico, tecnológico y operativo, yo creo que en un periodo de 6, 8 meses pudieran estarse realizando unas elecciones a partir de hoy. Ahora, cada día que pasa retarda más el proceso. ¿Qué dice el gobierno del señor Maduro? ¿Qué le dijo a la Unión Europea? No, nosotros no podemos suspender esas elecciones de ninguna manera porque estaríamos violando la Constitución, porque la Constitución dice que el periodo de la Asamblea Nacional vence el 5 de enero del 2021 y nosotros no podemos violar la Constitución. Lo dice descaradamente quienes están violando 6 artículos de la Constitución en esta convocatoria ilegal que han hecho. Es absurdo que se plantee el tema de la defensa de la Constitución por parte del Ejecutivo, que ha sido el primer violador de la Constitución de Venezuela de manera reiterada. Desde el día 1, la Constitución fue aprobada, como tú sabes, el 15 de diciembre del año 1999. Y el 27 de diciembre, esa Constitución que decía que el CNE tenía que ser integrado por personajes independientes, el 27 de diciembre, 9 días después, nombraron un Consejo Nacional Electoral chavista, hasta el sol de hoy. Esos señores entonces se rasgan las vestiduras en que no hay otra cosa que hacer sino convocar esas elecciones el 5 de enero, violando toda la Constitución que dicen defender. Entonces, no tiene sentido. Bueno, está claro que hay un problema político de fondo, que es el problema de la presidencia de la Asamblea Nacional, de la actitud del señor Guaidó, y que el gobierno quiere quitarse de encima esa dualidad de presidente, esa dualidad de poder. Bueno, no se lo va a poder quitar de encima, porque ya los Estados Unidos dicen que no reconocen esas elecciones, y el señor Guaidó dice que él no reconoce esas elecciones y que no va a participar. De manera que ese supuesto gobierno interino va a seguir allí. Ese no es el problema. El problema es con qué legitimidad mínima eliges tú la nueva Asamblea Nacional. Porque por la vía que vas al camino de hacer una chapuza parecida a la que hiciste con la Asamblea Nacional Constituyente, que la hiciste para lo mismo y que para liquidar a Guaidó, y resulta que nadie le hizo caso a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí tenemos el caso de la Unión Europea, que se acaba de ir del país su delegación exploratoria. Bueno, la Unión Europea dice, señores, nosotros no podemos participar, avalar, observar un proceso electoral en 60 días. Eso tiene un protocolo, preparar una visita, corregir estos desaguisados, entre otros, haberle quitado los partidos políticos
a sus más importantes representantes y amenazar incluso a partidos del polo patriótico con quitarle. Se lo quitaron a los Tupamaros, se lo quitaron al PPT, y ahora tienen amenazado y al Partido Comunista de Venezuela. Imagínate tú. O sea, amenazado con quitarle el Partido Comunista a los comunistas. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, los partidos comunistas han sido proscritos, han sido ilegalizados, pero a nadie en la historia de la humanidad se le ha ocurrido quitarle el Partido Comunista a los comunistas, porque eso no les sirve sino a los comunistas. Bueno, estos señores están pensando en quitar el Partido a los comunistas. En esa circunstancia no hay manera de que una elección sea medianamente reconocida por nadie, ni siquiera por los aliados de Maduro, ni siquiera el señor Putin, ni China, ni Turquía, ni Irán van a poder reconocer esa Asamblea Nacional, como no reconocieron la ANC en el fondo y no le prestaron un centavo a Maduro. Entonces, ¿para qué hacer todas las cosas mal? ¿Qué capacidad tiene el señor Maduro y tiene el chavismo de hacer todo mal si lo puedes hacer bien? O sea, llega a un acuerdo con los factores que quieren participar en las elecciones. Mira, no solo la gente de la mesita ha dicho que quiere participar, Capriles ha dicho claramente que está dispuesto a participar en las elecciones si las condiciones son modificadas. La Unión Europea ha dicho estamos dispuestos a observar el proceso electoral si las condiciones son modificadas. Bueno, ¿qué cuesta hacerlo? Cuando en este país durante muchos años se han prorrogado mandatos de gobernadores, de consejos legislativos, de alcaldes y de concejales, hasta tanto se produzca la elección y la sustitución de esos señores. Bueno, eso puede ocurrir, y en un periodo de 6 meses del próximo año, y más los 2 meses que tenemos ahora, o quizás menos, con una autoridad electoral experta, tú pudieras montar un proceso electoral mínimamente confiable, porque nadie está pidiendo, Chugo, un proceso electoral como que si tuviéramos un cantón suizo. Eso no va a ocurrir, eso no ocurre ni en los Estados Unidos. Ya tú viste cuál es el rifirrafe de las elecciones en los Estados Unidos. Así es. Bueno, que es la democracia más emblemática del planeta y tal y qué sé yo. Bueno, ya tú sabes todo el desastre que pasa ahí. Bueno, aquí va a pasar también, no hay duda. Pero mira, aquí hemos hecho procesos electorales, el último, el del 2015, con la señora Lucena, con ese grupo de señoras allí que eran todas chavistas, y sin embargo fue un proceso mínimamente confiable, que pudo incluso ganar la oposición. Bueno, es muy difícil que la oposición pueda ganar, dividida como está, otra vez repetir esa victoria del 2015. Pero no se trata de eso, se trata de defender la institución del sufragio como un mecanismo de solucionar los problemas de un país. Por la vía que vamos, Chugo, ya nadie quiere votar. Es impresionante la gran cantidad de personas que te dicen en las encuestas que no están dispuestos a votar. Pero ¿cómo van a estar dispuestos a votar si esto es un desastre lo que están preparando? Así es, Andrés. Yo te agradezco que nos hayas respondido nuestra llamada en la madrugada de hoy y que nos dejes esta visión ciertamente crítica, ciertamente cáustica, pero absolutamente exacta, un retrato de la realidad. Vamos a seguir muy pendientes, vamos a seguir monitoreando esto y, por supuesto, vamos a seguir contando con tu criterio experto. Muy buenos días. Gracias. Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, acá en La Fuerza es la Unión. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la parte final, acá con un análisis de lo que fue el debate Trump-Biden y de qué manera afecta esto a la región y al país. Vamos al corte, ya regresamos. Les estamos presentando Unidad, La Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM.
les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ayer se produjo el primero de 3 debates previstos entre el presidente Trump y el ex vicepresidente Biden. Representantes cada uno del Partido Republicano y del Partido Demócrata. No se trata de cualquier debate electoral, se trata del debate electoral en la democracia más poderosa del planeta y que es también cabeza en el hemisferio, es decir, tiene una incidencia muy importante en lo que es todo el continente americano, no solamente en el planeta, sino en el continente americano y en nuestra región en particular. Por eso hemos buscado criterio experto para que nos ayude a entender, a decodificar qué fue lo que pasó ayer en ese debate, calificado por algunos, como el experto periodista Nelson Bocaranda Sardi, como un debate decepcionante. ¿Cómo y por qué esa afirmación es real o irreal? Esa pregunta se la hacemos a Indira Urbaneja, analista política venezolana, con profundo conocimiento de lo que ocurre en Washington, D.C. Indira, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Querido Chu, un placer siempre estar contigo y en tu programa. Bueno, fíjate que lo de ayer fue un triste show para la política norteamericana y para la política internacional. La opinión estaba dividida porque muchos analistas dicen, bueno, pero ¿por qué teníamos que esperar algo diferente de Donald Trump, quien es un hombre de los reality show, ¿no? Pero Estados Unidos, lejos de lo que muchos venezolanos no conocen, es que está atravesando serios problemas sociales y serios problemas de polarización política, algo que nosotros empezamos hace 22 años en este país y que destruyó nuestra democracia y nuestra convivencia. Algo similar está pasando en Estados Unidos. Las protestas no han cesado por temas raciales y por temas de convivencia social, y la polarización, la división entre trumpistas y antitrumpistas ha aumentado muchísimo más de lo que podemos imaginar. Entonces, habían analistas que sí esperaban esta confrontación ayer, habían otros que por el contrario esperaban que, dadas las circunstancias del COVID, dadas las circunstancias de polarización social, el mensaje fuese realmente, o el debate fuese realmente contenido. Creo que nadie ganó ayer políticamente. Podemos analizar algunos aspectos de la fortaleza en el manejo de la escena, pero políticamente no ganó ni Trump ni Biden. Mucho insulto de lado y lado. No hubo realmente de parte de ninguno de los dos una propuesta en concreto. Sin embargo, puedo decirte que Donald Trump fue mucho más leonino, fue mucho más atacante. Biden al principio tambaleó un poco, después mantuvo mucho más la compostura, incluso la calma, manejó mucho más la escena, le habló a la cámara, le habló a la gente en 2 oportunidades. De hecho, sentí que conectó con la gente cuando le hablaba directamente. Una fue cuando hablaba del tema del COVID, cuando le decía que tenían que cuidarse, cuando le decían que quizás hoy en la mesa de alguna de estas personas falta su familia por COVID y es por culpa de este señor, y le echaba la culpa a Trump. En ese momento miró a la cámara y conectaba con el dolor de la gente, y también cuando le pidió que fuesen a votar. En todo caso, bueno, Biden acusaba a Trump de racista, cachorro de Putin, de no pagar impuestos. Trump lo acusaba de mal estudiante, el problema de drogas del hijo de Biden, que creo que fue algo terrible de parte de Trump, creo que fue algo que no debió haber metido en el debate, pues porque en la sociedad norteamericana sabemos que muchas familias tienen problemas o han pasado por problemas de drogas con los hijos. Entonces eso fue como un mal mensaje, creo yo. Yo creo que si algo le bajó puntos a Trump ayer fue haberse metido con el hijo de Biden en el tema no de la corrupción y sí de las drogas, ¿no? Bueno, en síntesis vimos fue una triste pelea de boxeo. Aunque en sustancia Biden se defendió un poco más, no cayó en la provocación, pudo haber atacado a Ivanka, que también tiene algunos señalamientos de manejos de fondos, y no lo hizo, ¿no? Así es, estamos conversando con Indira Urbaneja, analista política venezolana. Ella ha trabajado y se ha desempeñado en Washington, D.C., tiene conocimiento directo de estos actores. Indira, quisiera manifestarte, quisiera compartir contigo 2 preocupaciones. Una, digamos, a nivel general, ¿no? A nivel planetario, por así decirlo, y otra directamente sobre nuestra región y nuestro país.
La preocupación a nivel general es que viendo el espectáculo lamentable que ambos contendientes protagonizaron, porque ciertamente Trump fue más agresivo, más desafortunadamente agresivo, pero Biden tampoco fue que dio ninguna clase de altura política, ni mucho menos. Entonces, por un lado, da terror que el país más poderoso de la Tierra esté dirigido por cualquiera de esos dos personajes. O sea, cualquiera de esos dos personajes va a tener el manejo del balón nuclear, nada más y nada menos. Por un lado eso, y por otro lado, ya la preocupación específicamente venezolana. Carrizo, esos son los tipos que algunos venezolanos creen que nos van a venir a salvar. Correcto. Correcto. Además, Chugo, fíjate que por eso te decía que políticamente ninguno ganó y que el análisis sobre algunos aspectos es más de manejo de escena que de contenido político. Yo estuve muy pendiente, sobre todo, a ver si se hablaba del tema pues de migración, el tema de los venezolanos, el tema de América Latina. Para nada se habló de América Latina. Hablaron de 6 puntos que en nada, e incluso incluyó la política internacional de los Estados Unidos. O sea, no se habló de Venezuela, pero tampoco se habló ni del Medio Oriente, ni de China, ni de Rusia, ¿no? Pero claro, todavía faltan 2 debates. Muchos analistas no saben si se va a llegar al segundo o al tercer debate. Eso creo que ambos equipos lo están evaluando en este momento. Pero como dices tú, da temor y da incertidumbre porque tú dices, bueno, si nosotros, si nuestra democracia, para quienes lamentablemente le endosaron la oportunidad de que nosotros recobremos la democracia y la convivencia en el país, se le endosaron a los Estados Unidos, pues es bien preocupante, porque si nosotros estamos tratando de buscar precisamente la reconstrucción de nuestro país y de nuestra democracia, ayer vimos a 2 hombres que definitivamente están destruyendo su democracia. Sobre todo fue muy, muy, muy terrible la parte cuando hablaron de la claridad sobre las votaciones y Trump insistió en la teoría del fraude, insistió en la teoría de que no dejó muy claro incluso sobre cuál sería su posición en el reconocimiento de los resultados si perdiera o no las elecciones. Entonces, ¿cómo los venezolanos seguimos creyendo que la salvación de nuestra democracia está en Estados Unidos cuando ayer vimos a 2 hombres que más bien están terminando de destruir la democracia de su país? Indira, quisiera que por favor nos profundizaras en este último aspecto, porque allí está el más grande de mis temores como ciudadano del mundo, ¿no? Como ciudadano de este planeta, el tema de lo que podría ocurrir a raíz del 3 de noviembre. Pongo el contexto. Todos recordamos cuando hace algunos años en un distrito de Florida, en un distrito electoral de Florida, hubo una circunstancia compleja. Eso fue a una revisión de tipo judicial y el entonces aspirante Al Gore, en beneficio de la democracia norteamericana, reconoció un triunfo discutible del candidato George Bush. Eso ocurrió a partir de una anécdota, de una situación en un lugar de Florida. Bueno, en este momento la información que manejan los periodistas es que el equipo de Trump, el equipo de campaña de Donald Trump, tiene 80 equipos distribuidos en distintos lugares de la Unión, pero equipos con dinero, con activistas, con abogados, listos ya para impugnar resultados por una circunstancia que ayer quedó también clara. El derecho al voto por correo se está ejerciendo así desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, pero ahora por los efectos de la pandemia es previsible que hayan muchos más norteamericanos utilizando esa modalidad de voto y entonces Donald Trump está, al parecer, montado en una operación para deslegitimar la elección del 3 de noviembre, siendo el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué podría ocurrir en una circunstancia como esa? Estamos en presencia de un típico golpe latinoamericano, pero esta vez en Norteamérica. Sí, parece increíble. A mí me recordaba al presidente Trump, a cualquiera de nuestros políticos aquí cuando se ponen a cantar fraude adelantado. Esto es lo que va a ocurrir, porque además, si algo tiene el presidente Trump, es que él dice las cosas y él dice lo que va a hacer. Él me recuerda a varios personajes de la política aquí que después podemos hablar sobre eso. Él lo que va a hacer, efectivamente, él lo dice. Y efectivamente ese es el plan
y eso es lo que va a ocurrir. Yo creo que el mundo ni los norteamericanos van a saber el resultado de estas elecciones, sino hasta dentro de tiempos, incluso ayer mismo lo decía, pueden durar hasta meses para saber qué va a pasar en Estados Unidos después del 3 de noviembre, porque el presidente Trump lo ha dicho, y además esto que tú comentas sobre los equipos es completamente cierto. O sea, él ya tiene toda su estructura jurídica preparada para la impugnación de estas elecciones, porque de hecho él ayer lo hablaba, él ayer decía que ya tiene información de estados, de donde han conseguido papeletas en los riachuelos, en los arroyos. O sea, ya él ha adelantado que él está determinadamente convencido de que si él no gana, él va a buscar las formas de impugnar estas elecciones. Él ya lo cantó, de hecho. Algo que, bueno, socava aún más la democracia norteamericana. Para quienes viven en Venezuela, que creen que Estados Unidos todo es perfecto, es un país, sí, maravilloso. De hecho, he tenido la oportunidad de vivir allá y me encanta, y yo no soy para nada anti-yanqui ni nada de esas cosas tontas ideológicas. Creo que es un buen país, creo que tiene cosas buenas como cosas muy malas, pero es lamentable que institucionalmente se esté desmoronando, porque la fortaleza que en algún momento llevó a posicionar a Estados Unidos como una potencia era la fuerza de sus instituciones, y Trump en este momento, pues con la muerte de esta magistrada recientemente, hace 1 o 2 semanas, le da la oportunidad también a Donald Trump de tener algún tipo de ventaja, si se quiere, aunque sabemos que, bueno, que la separación de poderes haya funcionado de alguna forma, pero sí le da cierta comodidad en el sistema de justicia norteamericano. Entonces, es lamentable, porque yo creo que nosotros no vamos a saber ni el 3, ni el 7, ni el 10 qué pasó en Estados Unidos. Creo que va a ser un proceso largo, y entonces el mensaje para los venezolanos que están esperando que la solución venga de allá, lo que les puedo decir es que nos pongamos a trabajar por nuestro propio proceso, porque yo creo que Estados Unidos va a pasar por su propio proceso interno democrático y no van a tener tiempo de pensar en los venezolanos que aquí están sin gas, sin luz y que se están muriendo de hambre. Finalmente, estamos conversando con Indira Urbaneja, analista política venezolana. Ella tiene una oficina en Washington, D.C. La pandemia la encontró acá en Venezuela y está, bueno, como todos nosotros, imposibilitados de ejercer profesionalmente como acostumbra hacerlo. Aprovechamos entonces su presencia en el país para hacerle esta serie de preguntas. Finalmente, Indira, una cosa que a mí me preocupó demasiado, porque como venezolano he vivido y he sufrido las consecuencias del invento de las bandas paramilitares, de los colectivos, etcétera, etcétera. Ayer, el moderador del debate, de un canal pro-Trump, como es Fox, preguntó, bueno, ¿van a respetar los resultados? ¿Qué mensaje le dan a los grupos que se han ejercido en violencia en las calles norteamericanas, en las últimas confrontaciones, en las últimas manifestaciones de violencia callejera? Me preocupó muchísimo la respuesta de Trump. Trump, dirigiéndose a los grupos de extrema derecha armados que han estado en las calles, les dijo que se retiren, pero que estén listos. ¿Qué opinas tú como analista político, pero también como venezolana que has vivido las consecuencias de la existencia y de la acción de esos grupos? Sí, la comparación es un símil de personajes de la política venezolana cuando los hemos escuchado invocar a la presencia, pues, de los colectivos, o cuando le han dicho, bueno, atención, todo el mundo pendiente, hay que cuidar a la patria, hay que salvar a la patria. Ya conocemos, o cuando se invoca a la milicia. Por eso te digo, fue muy triste lo de ayer, ¿no? Porque nosotros, digamos que aquí estamos acostumbrados ya de alguna forma, lamentablemente, a escuchar eso de parte sobre todo del sector oficial. Nunca, yo creo que primera vez que esto se escucha en los Estados Unidos, y sobre todo un candidato presidencial. Digamos, como si tuviese Chávez vivo y tuviésemos en esa época, era cuando decían, ahí está Chávez llamando a sus hordas chavistas. Bueno, yo espero que no lleguen a esos niveles, porque esto fue lo que destruyó nuestra democracia. Los venezolanos ya conocemos cuál es el resultado de este tipo de llamados, de conversaciones. De hecho, lo que le dijo básicamente fue que estuvieran alerta, que esperaran, como que esperen el momento de salir. ¿Qué fue eso? ¿Eso fue una amenaza? ¿Eso fue un llamado? ¿Qué fue? ¿Qué quiso decir el presidente Trump ayer con eso?
Entonces, hoy de seguro va a seguir siendo tema del debate, y yo creo que si hay un segundo debate, le va a tocar aclarar bien a qué se refería él con eso. Incluso me imagino que algunas instituciones le van a exigir que hable sobre este tema, porque pareciera una amenaza a la estabilidad y a la paz social, ¿no? Así es, Indira, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado tu criterio y tu experiencia, tu conocimiento de la sociedad y de la política norteamericana para poder evaluar en toda su gravedad lo que ocurrió anoche, el lamentable espectáculo de este primer debate entre los candidatos Biden y Trump, y el impacto de esa baja calidad de la política en lo que tiene que ver con la influencia de ese país en el mundo, en el hemisferio y sobre todo en nuestra región latinoamericana. Este fue nuestro programa en la madrugada de hoy, miércoles 30 de septiembre. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo Julio Pinto. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. La Fuerza de la Unión fue una presentación de frigorífico NIS, el placer de la carne, en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días. Hasta mañana. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM.